Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén visualizando esta presentación. Mi nombre es Mónica Amador García y en esta ocasión les voy a explicar el tema desarrollo de la metodología del proyecto de investigación correspondiente a la asignatura de taller de investigación 2. Vamos a iniciar con dos temas que deben considerarse cuando hablamos de un método experimental y en este caso nos referimos a las técnicas de recolección de datos así como los instrumentos de recolección de datos. Pero, ¿qué son? Bueno, las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. Algunos ejemplos son la observación, la recopilación o investigación documental, la entrevista y las encuestas. Por su parte, los instrumentos de recolección de datos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Algunos instrumentos que se pueden utilizar en la recopilación de datos son el cuestionario, las fichas, las guías de entrevista, la lista de cotejo, los grabadores y las escalas de actitud u opinión, y en este caso puede ser Likert, Putnam o diferencia social. Ahora bien, para que nosotros podamos aplicar estos instrumentos y esas técnicas, se requiere que se tomen en cuenta las variables implicadas en la investigación para identificar o determinar la información que va a ser útil. Y en este caso nos referimos a las variables independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la que cambia o es controlada para estudiar sus efectos en la variable dependiente. Por su parte, la variable dependiente es la variable que se investiga y se mide en un experimento. Y aquí es donde entra la parte del método experimental. Y en este caso iniciamos con la definición o lo que corresponde a el experimento, que es en donde se procede a la formación de condiciones especiales que producen los eventos deseados bajo circunstancias favorables para realizar las observaciones científicas. Para ello es necesario observar, es decir, centrar la atención en la información documental que facilite la descripción y análisis, así como la interpretación de los datos que van a ser abordados, por lo que es necesario la aplicación de un conjunto de técnicas y protocolos instrumentales que ya hemos mencionado. Una vez que se han identificado estos, hay que elaborar o esbozar el diseño del experimento y en este caso hay que definir cuál será la vía a través de la cual se llevará a cabo el experimento, describiendo cuáles serán los pasos que se van a seguir para lograr el objetivo del estudio. Una vez que se ha hecho esto, hay que realizar el procedimiento y recolectar los datos, es decir, realizar las acciones concretas a través de las cuales se podrá observar y registrar el comportamiento de las variables, así como las relaciones que se generen entre estas. Todo el proceso debe ser descrito y registrado. ¿Por qué? Porque hay que analizar los datos que se hayan obtenido y esto se puede hacer de manera estadística, lo cual va a permitir que pueda comprobarse la veracidad de los resultados e identificarse señales importantes y en este sentido identificar también información o hallazgos pertinentes para poder reflejar entonces los resultados y presentar una conclusión en la cual se debe describir de manera detallada las implicaciones de los datos recogidos. En todo este proceso, recuerden, interfiere el sujeto o el investigador, quien interviene sobre el objeto de estudio, modificando a este y conseguir un resultado. Ahora bien, ¿en dónde vemos vertido este resultado? Pues también en la hipótesis.
En la hipótesis es donde nosotros vamos a encontrar las variables que ya hemos mencionado, la dependiente y la independiente, que van a tratar de, en este caso, de llevarse a cabo mediante la manipulación de alguna de estas para poder entonces decir que estamos realizando un experimento y poder generar un resultado que va a ser, en este caso, uno de ellos, la comprobación de la hipótesis, ¿o no? Bueno, entonces hablamos de que para llevar a cabo el método experimental, para el desarrollo de la metodología, hay algunos pasos definidos. Y bueno, en este caso estamos identificando plenamente el procedimiento en donde ya mencionamos que es identificar cuáles son los pasos que serán necesarios para llevar a cabo el experimento. El experimento hay que, una vez que fueron identificadas las variables, hay que manipularlas, ¿sí? Para que entonces podamos analizar los datos que fueron obtenidos a través de algún instrumento que ya mencionamos, o por ejemplo puede ser también una bitácora o diario de campo. Y esto nos va a permitir obtener y estudiar información para identificar hallazgos y datos relevantes, los cuales nos van a generar resultados, los cuales pueden ser expuestos mediante gráficos, figuras o tablas. Hay que recordar que la recolección de datos es un proceso meticuloso que requiere un instrumento de medición que sirva para obtener la información necesaria para estudiar un aspecto o el conjunto de aspectos de un problema. La recolección de datos implica tres actividades. La primera de ellas más bien es seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de datos, el cual debe ser validado y tener un grado de confiabilidad alto para poder aceptar sus resultados. Este instrumento debe de ser muy pertinente y adecuado para que tenga, en este caso, la validez aceptada para una investigación. Una vez que se ha seleccionado y desarrollado el instrumento, hay que aplicarlo para poder recolectar los datos. Y una vez recolectados los datos, hay que prepararlos y hay que hacer observaciones y registros, así como mediciones, para poder analizarlos de manera pertinente. Ahora bien, cuando se habla de recolección de datos, se refiere a la información empírica abstraída en conceptos. La recolección de datos tiene que ver con el concepto de medición, proceso mediante el cual se obtiene el dato, valor o respuesta para la variable que se está investigando. Pero cuando se habla de tratamiento de datos, se refiere al hecho de aplicar métodos estadísticos o técnicas lógicas para descifrar lo que revelan los datos obtenidos. Y esto se puede hacer a través de distintos software para poder tratar los datos. Y una vez tratados esos datos, recuerden que nos van a generar resultados y nos van a permitir identificar hallazgos o información relevante. Y en este caso, pues la redacción de estos resultados es algo difícil, pero es muy importante para que se puedan ver qué resultados, en este caso, qué información es la que se ha identificado y la que se ha recabado y qué es lo que nos ha permitido, en este caso, identificar el experimento. Recuerden que los datos deben de ser válidos, por eso la importancia de que el instrumento que se utilice sea perfectamente validado. Ahora, veamos un ejemplo del método experimental. En pantalla pueden ustedes identificar una imagen en la cual podemos observar un problema. La planta se está muriendo, aunque está siendo regada cada día. ¿Por qué? Esto nos lleva a generar una hipótesis, que es la siguiente. Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Y es aquí donde nosotros podemos encontrar las variables que en este caso vamos a aplicar en nuestro experimento. Para ello podemos identificar
en este ejemplo, 4 plantas. En cada una de ellas se va a aplicar agua de manera diferente. En una de ellas no se aplicará agua, en otra se aplicará agua todos los días, en otra 3 veces a la semana y en otra más una vez a la semana. Y aquí es donde ya estamos generando nuestro plan del experimento. Una vez que hemos identificado esto, hay que llevarlo a cabo. En este sentido, podemos decir que puede ser 1 o 2 meses, dependiendo del tiempo que sea considerado válido y pertinente para la investigación. Una vez que ha transcurrido el tiempo, y que hemos registrado la información a través, por ejemplo, de un instrumento como de una bitácora o un diario de campo, podemos obtener los resultados. En este sentido, podemos identificar a través de los datos obtenidos, recopilados, y a través de las observaciones hechas, que a lo mejor la planta que no se le aplicó agua murió rápidamente, pero podemos observar otros datos en las otras 3 plantas. Por ejemplo, que a lo mejor la planta que mejor tuvo rendimiento o mejor crecimiento fue la que se regó una vez a la semana. Y es entonces aquí donde vemos entonces reflejados los datos obtenidos a través de la aplicación del experimento, lo que nos lleva a generar la conclusión que en este caso es: las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. Todo lo anterior nos permite llevar a cabo lo que se le llama ajustes de parámetro de la investigación o del prototipo. ¿Y qué significa? Significa que deben realizarse arreglos en el proyecto para mejorar la investigación o adecuar la hipótesis. Estos ajustes deben de realizarse de manera pertinente y de acuerdo a la consideración del proyecto que se esté llevando a cabo. Si es aplicable o no, esos ajustes pueden realizarse o pueden omitirse de acuerdo a lo que se plantee de manera pertinente. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Les recuerdo estar en contacto por cualquier duda que surja. Mi nombre, les recuerdo, es Mónica Amador García y mi cuenta de correo es monimti@gmail.com para cualquier duda sobre el tema explicado. Muchas gracias.